Buenas tardes. Otro martes más, tomándonos un café en esta tarde, hablando de derechos de mujeres, de niños, de familia. Derechos de las víctimas del conflicto interno armado hoy. Esta tarde es muy importante para nosotros como fundación, como ese organismo que siempre está al lado de las víctimas, que siempre está buscando que se haga justicia, que sean reparadas, que las víctimas conozcan la verdad. Por eso en esta tarde le damos la bienvenida a todos aquellos que se están allegando y que nos están ayudando a multiplicar esta noticia, este reportaje. Se nos dio la oportunidad gracias a la Red de la Rebelión de las Rosas, gracias a las mujeres asociadas de la región del Catatumbo, víctimas del conflicto interno armado, gracias a esas personas que están buscando justicia y a lo que organiza todo el equipo de la Rebelión de las Rosas, poder contactar a una de las personas más importantes y trascendentes en este tema del conflicto del conflicto de la violencia en Colombia. Hoy tenemos con nosotros en exclusiva entrevista con el señor Armando Alberto Pérez Betancur, quien fue en su momento el comandante del bloque Catatumbo y que hoy desde su prisión, desde la picota, quiere hablarle a ustedes las víctimas, las que necesitan que se haga justicia, las que necesitan que de alguna manera se conozcan cómo van estos procesos en la justicia transicional, en la justicia especial para la paz de la JEP, que se conozca qué está pasando con aquellos que quieren dar a conocer la verdad, qué va a pasar. Hoy aquí, tomándonos un café con el señor Armando Alberto, vamos a hablar de ese tema. Vamos a conocer en qué consiste la reparación, qué es lo que están ofreciendo. Vamos a conocer qué fue lo que pasó. Vamos a conocer todas aquellas otras preguntas que usted tiene. Escríbanos en el chat, escríbanos en el correo que aparece ahí en nuestro generador de caracteres. Todas esas preguntas serán nuevamente enviadas al señor Armando Alberto Pérez Betancur, que estamos seguros que él, que nos ha contactado, seguirá respondiendo las inquietudes que han tenido todas las víctimas, en lo que les sea posible en el marco de la ley. Les recuerdo que él aún está preso, está privado de su libertad y tiene unas normas y unos reglamentos que cumplir y tal vez no todas las cosas pueda decirlas ahora al aire. Pero si en algún momento se puede buscar que la Justicia Especial para la Paz reciba el caso de él en reparación de víctimas, estamos seguros que podrán todas las víctimas conocer la verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y vamos a proceder con la primera pregunta. Armando Alberto Pérez Betancur. ¿Quién es? Mi nombre es Armando Alberto Pérez Betancur. He sido actor del conflicto interno colombiano desde posiciones de mando y conducciones operativas diferentes, originalmente como agente del Estado, integrante de la Fuerza Pública, oficial del Ejército Nacional, llegando al grado de capitán, y posteriormente como integrante de la comandancia de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, comandante militar del bloque Catatumbo. Tuve diferentes roles como auspiciador también, inicialmente como menor de edad cuando iba a las fincas de un tío de nombre Hernán Betancur, fincas que quedaban en los departamentos de Córdoba y Urabá. Posteriormente, cuando ingreso al ejército, a las fuerzas militares, soy destinado a mi primera unidad militar, que fue el batallón Junín de Montería, sede en la cual pues tenían injerencia las autodefensas llamadas para esa época, diciembre de 1987, los tangueros. Desde allí comienza mi colaboración activa con las autodefensas, con información, con reglamentos, con informes, con cantidades de cosas que le he hecho saber incluso a la JEP, ya que en la jurisdicción en la que me encuentro, Justicia y Paz, pues me han dicho que únicamente versionan los hechos o documentan los hechos que tengan que ver con
grupos armados organizados al margen de la ley, pero no como agente del Estado. Entonces no he podido versionar allí, tanto en Justicia y Paz como ahora la JEP, que pues estamos en este momento esperando que nos definan mi situación, ya que la JEP ha dicho que si quiero colaborar, que por qué no doy esa información en Justicia y Paz, desconociendo que esta jurisdicción no reconoce los delitos cometidos como agente del Estado, única y exclusivamente de los grupos armados organizados al margen de la ley. No pretendo en esta presentación ensayar la más mínima justificación ni ofrecer atisbo alguno de manifestación y explicación que pudieran ser interpretadas como atenuantes a crímenes que jamás debieron haber sucedido bajo mi mando y responsabilidad. Parto de lo esencial de mi sentimiento, de la motivación más íntima que me mueve a presentar y a escribir aquí estas líneas. Toda guerra es un crimen contra la humanidad. Toda guerra nos convierte en criminales. Toda guerra nos humilla como personas indignas, alejadas del amor de Dios y el respeto por nuestros semejantes. Los escenarios de construcción de paz y tejidos de reconciliación se vienen dando desde comienzos del siglo pasado a partir de políticas gubernamentales y estatales, contrapropuestas unas veces y complementarias otras, originadas en la común perspectiva de quitarle actores al conflicto y justificaciones a sus comportamientos bélicos. Ha sido arduo el camino y también contradictorio, impulsado por la necesidad y urgencia de acallar el sonido de los fusiles, al tiempo que los vaivenes de la política y los tentáculos de las economías ilícitas sembraban los territorios de obstáculos difíciles de superar, imposibles de soslayar. Sin embargo, mirando hacia atrás, hacia el ya lejano 2004 de mi desmovilización y la de miles de combatientes del extinto bloque Catatumbo en el corregimiento de Campo 2, municipio de Tibú, de la convulsionada zona del Catatumbo, observo con satisfacción que la decisión de abandonar la guerra, de cesar las hostilidades y entregar las armas al gobierno nacional después de una negociación política ha sido la mejor decisión de mi vida, la que mejor me define y me compromete como ser humano, como hombre determinado a poner de mí lo mejor en pos de la paz de Colombia, la reconciliación entre los colombianos y la reparación de las. Muy bien, ya tenemos idea de quién es nuestro personaje especial invitado en esta tarde. Tarde de café con mujeres, con víctimas del conflicto interno armado en todo norte de Santander y en todo el país. ¿A quién no le interesa un tema tan importante como este? Quiero aprovechar para saludar a la televisora regional del Oriente, al canal oficial del Gran Santander, a TRO, a su gerente Amanda Jaimes y a Iván, su productor, que hoy nos siguen de muy cerca esta transmisión, así como a los demás medios de comunicación que hoy se hacen presentes y que le darán la relevancia a este reportaje que hoy ha sido concedido al Café con las Mujeres de la Rebelión de las Rosas, una vez hayamos terminado esta entrevista. A todos ellos muchas gracias, porque estamos buscando que las víctimas puedan conocer la verdad. Al señor Armando Alberto Pérez, pues agradecerle que haya podido enviarnos estos videos con las preguntas que una vez trabajadas con las víctimas pudimos enviarle. Vamos a seguir en esta tarde de muchas inquietudes que nos están llevando a muchas preguntas. Segunda pregunta para usted, señor Armando Alberto. Tenemos información que usted tiene la intención de reparar a las víctimas del Catatumbo, del norte de Santander. ¿Cómo sería esa reparación? ¿Cómo está usted planteando que se puedan reparar las víctimas? Por supuesto que es mi voluntad inquebrantable tratar de resarcir en parte el dolor y el daño causado a las víctimas. Sé que no va a ser nunca suficiente, porque el daño que hicimos fue mucho y que gracias a Dios ya ahora lo reconocemos, como lo he hecho en todas mis diligencias de justicia y paz. Iniciando las diligencias, lo primero que hago es pedirle perdón a las víctimas de las zonas y pues donde tuve injerencia, ya que
realmente estamos en un error grandísimo y que le doy gracias a Dios también que desarmamos el bloque Catatumbo, que llegamos a manejar más de 2000 hombres y pues realmente por donde pasábamos dejábamos la estela de sangre y de muertos, y gracias a Dios después de la desmovilización pues por lo menos por parte nuestra se mermó, o pues en gran parte, en muchísima parte se mermaron las muertes y los homicidios y las desapariciones en esa zona tan convulsionada como es el Catatumbo. Sin embargo, he sentido que en las dos justicias transicionales en las cuales he tratado de entrar, en Justicia y Paz en la que me encuentro, y en la JEP donde he hecho mi solicitud, realmente no existe como ese interés grande de reparar a las víctimas. Más bien, como dijo el señor Salvatore Mancuso, en una intervención que vi por ahí en internet, donde él dice que nos quieren excluir de la justicia transicional a fin de no reparar a las víctimas. Entonces, pues, realmente he sentido más bien esto, porque he hecho un plan concentrado concentrado en un plan concreto a la JEP de reparación, en donde hablo de unos cursos de modistería para víctimas, también de unos cursos para desmovilizados, tanto de autodefensas como de guerrilla, y para jóvenes de zonas marginadas donde hay conflicto en Colombia, a fin de que no caigan o no sean presa fácil de los grupos armados ilegales que siguen reclutando gente, ya que pues siguen todas estas zonas con narcotráfico, y el narcotráfico sigue incentivando a que todos estos grupos crezcan cada día mucho más y pues lógicamente tengan un mayor control o dominio de las zonas donde ellos tienen su injerencia. Hablaba también de que estos cursos se proyectaran hacia las unidades militares, ya que tengo experiencia que cuando ya los soldados se van a licenciar, o sea, a terminar su servicio militar obligatorio, se les da una fase que se llama readaptación a la vida civil. Yo hago referencia en esta solicitud que le hice a la JEP de que estos cursos de los que yo hablo, para tratar de que los jóvenes no sean presa fácil de los grupos ilegales, que los llevemos a las unidades militares donde estos soldados están terminando sus servicios militares, porque muchos de ellos terminan su servicio militar y regresan a las zonas de donde son oriundos. Muchas de estas zonas son zonas de conflicto interno, zonas como el Catatumbo mismo, zonas como el Cauca, y muchas otras zonas en Colombia que sabemos que tienen presencia de los diferentes actores del conflicto. Y estos jóvenes son presas fáciles porque vienen del ejército, terminaron su servicio militar, conocen el manejo de armas, tienen entrenamiento militar, entonces no necesitan entrenarlos, son gente que ya viene prácticamente entrenada y que a los grupos ilegales les queda muy fácil abordarlos en sus casas donde viven para que se incorporen a los grupos, so pena de ser asesinados en caso de que no lo acepten. Entonces es uno de mis proyectos también de reparación, de que esto se haga extensivo en las zonas veredales donde están los desmovilizados, a los desmovilizados de las autodefensas, a los jóvenes que van a terminar el servicio militar obligatorio en el ejército, y a los jóvenes que están en edades, están estudiando y están en edades entre 12, 17, 18 años, que son pues edades donde los grupos ilegales los buscan porque son presa fácil y, como dicen, carne de cañón para los grupos ilegales. Entonces realmente tengo toda mi intención inquebrantable de reparar a las víctimas, tengo muchos proyectos, pero pues realmente no he visto como que el gobierno se preocupe y diga, sí, es verdad, de pronto un proyecto de estos puede funcionar, porque estoy seguro que son proyectos que... Bueno, me parece de resaltar muchas cosas que acaba de contestar el señor, el comandante, ex comandante, perdón, del bloque Catatumbo, en donde
él resalta y habla de algo que tiene que ser muy polémico, y aquí es donde creo que tanto las víctimas como los medios de comunicación juegan un papel importante. Y abro un paréntesis para saludar a Esmeralda García, directora de Noticias Caracol, que nos sigue y que está ahí en la plataforma. Muchas gracias, Esmeralda, porque usted es una periodista de opinión, de denuncia, y por eso tantas personas la escuchan. Vuelvo a lo que dice el señor Armando Alberto, en donde resalta que pareciera que la Justicia Especial para la Paz no quisiera reparar a las víctimas. Él dice eso. Y a mí me llama mucho la atención, porque si algo muy importante estamos esperando o están esperando las víctimas del conflicto interno armado en la zona del Catatumbo es la reparación, es conocer la verdad. Y en esa respuesta que acabamos de escuchar, la severa que tanto él como el comandante primero, que era el señor Salvatore Mancuso, dice que ellos van a ser excluidos de la Justicia Especial para la Paz. Si son excluidos, pues obviamente que según la ley de Justicia Especial para la Paz, pues no habría reparación. Entonces, ¿dónde quedaría la reparación y la verdad que están esperando las víctimas? Bueno, destaco que ellos han presentado un plan de reparación, no lo sabíamos, un plan de reparación dirigido a la educación. Pero sigamos escuchando y sigamos conociendo todo lo que el señor Armando Alberto Pérez Betancur hoy aquí a través de un café en la Rebelión de las Rosas quiere comentarnos. Y le pregunto, ¿qué es la verdad que están ofreciendo a las víctimas del conflicto interno armado en el Catatumbo? ¿Cuál es esa verdad? Primero que todo, verdad plena de lo ocurrido durante el tiempo que dirigí y comandé al extinto bloque Catatumbo. Segundo, con la ayuda de los familiares de las víctimas y los postulados desmovilizados de dicho bloque de autodefensas, buscar a los familiares desaparecidos que aún no se han buscado, ya que en Justicia y Paz se han denunciado varias cosas, pero no ha sido posible por razones de seguridad de ir a buscarlas. Pero yo sé que si hay la decisión del Estado de acompañar y de montar la seguridad, pues no hay sitios vedados para la fuerza pública. Contar la relación de autodefensas y autoridades políticas, civiles y militares en norte de Santander desde el 29 de mayo de 1999, cuando ingresé con el bloque Catatumbo a la jurisdicción de norte de Santander, hasta el 10 de diciembre del 2004, fecha en que desmovilizamos todas las estructuras del extinto bloque Catatumbo colectivamente en Campo 2 del municipio de Tibú, después de una negociación política con el gobierno nacional. Considero que desconocer los aportes que puedo hacer para la reconstrucción de la verdad plena sobre lo ocurrido en el conflicto interno colombiano, en el cual participé durante 20 años y desde posiciones diferentes, primero como agente del Estado Oficial del Ejército en los grados de subteniente, teniente y capitán, y posteriormente como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandante militar del bloque Catatumbo. Sería un desacierto porque se estaría vulnerando el eje central y esencia de la justicia transicional, que son las víctimas, y su derecho a saber la verdad plena sobre lo sucedido con sus familiares durante el conflicto interno. Lo contrario es limitar y fragmentar la verdad plena a la que tienen derecho las víctimas y que es una obligación constitucional del Estado colombiano. Asimismo, en la aclaración de voto del honorable magistrado doctor Eduardo Cifuentes Muñoz en el auto TP SA 267 de 2019, de fecha 2 de septiembre de 2019, textualmente dice: considero que el caso ameritaba mayor debate. No era suficiente reiterar la jurisprudencia antecedente y sobre esa única base justificar la imposibilidad para Armando Alberto Pérez Betancur de someterse a la jurisdicción especial. La sección debió considerar la posibilidad que ofrece el ordenamiento para extraer verdad de quienes no son en estricto sentido de la competencia personal de la JEP, pero que no obstante se revelan como contribuyentes potenciales e importantes para el logro de los objetivos de la transición. Es obvio que desde su posición de liderazgo estuvo llamado a jugar un papel trascendental en el conflicto, y es asimismo indiscutible que al margen de los crímenes de los cuales es responsable,
tuvo la oportunidad de enterarse de otros delitos, inclusive algunos atribuibles a terceros, agentes estatales y grupos distintos a la SAUC, que sí son de competencia de este componente judicial transicional. Pérez Betancur estaría pues en condiciones de revelar amplias porciones de la verdad y de contribuir al resarcimiento de los derechos de las víctimas, y puede además verse motivado a ello si encuentra incentivos suficientes. Esto fue en la aclaración de voto del honorable magistrado Dr. Eduardo Cifuentes en mi solicitud que hice a la sala de definición de situaciones jurídicas, en la cual él rechazó mi solicitud, y en la apelación que yo hice, pues el doctor Cifuentes hizo la aclaración de voto, al igual que el salvamento de voto que hizo la doctora, la magistrada, bueno, se me escapa en este momento el nombre, con respecto a la situación mía. Entonces también es de amplio conocimiento que desde el 2012, en los encuentros exploratorios que se llevaron a cabo entre el Gobierno Nacional y delegados de las FARC, acordaron que el resarcimiento a las víctimas debía estar en el centro de cualquier acuerdo, que el acuerdo crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad colombiana, mecanismos judiciales, contra la impunidad, combinando mecanismos judiciales que permiten a la investigación y la sanción a las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, colectivos y territorios enteros. Lo mismo la Corte Constitucional en sentencias C-715 del 2012 y C-099 del 2013, también en relación con el derecho a la verdad, ha reiterado los siguientes criterios frente al derecho a la verdad del que son titulares las víctimas: los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente el patrón criminal que marca la comisión de estos hechos criminales. Con esto quiero decir que pues considero que realmente no entiendo por qué se le ha colocado un veto para que las víctimas sepan la verdad, donde claramente está demostrado que todas las justicias transicionales se basan y su eje central son las víctimas. Bueno, y escuchamos que el ofrecimiento es verdad plena. Y no solamente en esa verdad plena que le interesa solo a las víctimas del conflicto interno armado, sino también la relación que hubo en ese momento del grupo paramilitar con cantidad de autoridades, tanto civiles, militares y políticas de la región de Norte de Santander. Todos nosotros merecemos conocer esa verdad. Y nos impacta y nos impresiona, especialmente aquí al equipo de la Rebelión de las Rosas y que nos acompañan unas víctimas en esta tarde, pues que estén excluidos de esa Jurisdicción Especial para la Paz, que ahí están los autos y las fechas en donde el proceso no fue acogido para poder conocer esa verdad en la Justicia Especial para la Paz. Eso nos preocupa, y nos preocupa porque el final objetivo que esperamos es que las víctimas conozcan esa verdad, que se conozca cantidad de delitos, pues en su momento y ahora y siempre lo serán, dolorosos, tristes, pero si al menos las víctimas no tienen la posibilidad de conocer la verdad y poder reposar y descansar, esto sería aún más grave y más trágico y más imposible, y volveríamos a repetir la historia, porque donde no se cierran esos círculos se tienden a abrirse, a volverse a repetir, y lo estamos viendo, que el conflicto interno armado en la zona del Catatumbo está más vivo que nunca, ahora con grupos como el EPL, como el ELN, grupos que están al margen de la ley, los mismos disidentes de la FARC que están nuevamente en territorio, todo lo que muchos conocemos a través de las noticias y a través de las mismas víctimas. Por eso pues seguimos indagando y le seguimos diciendo al señor Armando Alberto Pérez Betancur que nuestra idea es nosotros conocer a detalle
cuál es esa verdad y la reparación que usted está ofreciendo. Quiero leerle lo que estaban escribiendo acá las personas que están en nuestra sala y además agradecerles que estén acompañándonos en esta tarde. Aquí me escribe Fanny Martínez y me dice: buenas tardes, querida Liliana, excelente programa. Mi madre murió y nunca hubo una reparación. Aún no hay condena a quienes acabaron con la vida de mi hermano y compañero y nunca supieron qué pasó. El señor Hugo Espinosa dice: ¿será que los integrantes de la justicia transicional o la JEP no les interesa la paz, sino más bien aprobar la inocencia de ellos y convertirlos en victimarios? Nos escribe, miremos por acá, tenemos mucha gente que nos está saludando. Pilar Mesa nos escribe: verdad, justicia y reparación, ¿es necesario para las víctimas? Claro que sí, Pilar, y eso es lo que estamos, y gracias por escribirnos. Noemí Cáceres dice: si tienen tantas ganas de reparar a las personas, a los hijos de los que mataron en ese momento, ¿por qué no lo han hecho? Precisamente en esta entrevista, aquí, Noemí, está esa respuesta. No se retiren, porque en medio de estas preguntas vienen las respuestas a esas inquietudes que ustedes están presentando. Le preguntamos al señor Armando Alberto Pérez Betancur: cuéntenos por qué no se le ha permitido que usted entre al proceso de reparación para que las víctimas puedan ser reparadas en esta zona del Catatumbo y del norte de Santander. Como lo dije en algunas preguntas anteriores también, no he sentido realmente un verdadero interés de parte del Estado colombiano y de las dos justicias transicionales en reparar a las víctimas y que conozcan la verdad plena sobre lo ocurrido en el conflicto interno colombiano. ¿Por qué digo esto? Porque Justicia y Paz iba yo avanzando muy bien en mi proceso. En un año tengo aquí la certificación del fiscal 54, que es el del bloque Catatumbo, en el cual le pide la Dirección de Justicia Transicional, el doctor Carlos Fidel Villamil Ruiz, le pide el informe sobre mi situación, y aquí el doctor Zafra, fiscal 54, dice: el señor Armando Alberto Pérez Betancur ha intervenido en 26 versiones libres. Esto viene marcado con fecha noviembre 4 del 2015. Yo pasé el 22 de noviembre del 2014 a Justicia y Paz, remitido desde Cómbita, Boyacá, de la cárcel de máxima seguridad. Dice: ha confesado su participación en 2.699 hechos en un año, que me certifican. Yo conozco aquí postulados y comandantes que llevan 8, 10 años en Justicia y Paz y llevan 300, 400 hechos versionados. Yo llevo 2.699, llevaba en un año. Sin embargo, y posteriormente me imputan 926 hechos y me imponen medida de aseguramiento la honorable magistratura de Bucaramanga, la doctora Carolina Rueda. Pero en 2017, en agosto del 2017, sin ser yo el máximo comandante del bloque Catatumbo, porque el máximo comandante, el señor Salvatore Mancuso, me priorizan, me sacan del despacho 54 y me pasan al despacho 46 con el señor Salvatore Mancuso. O sea, nos priorizan al primero y al segundo comandante del bloque Catatumbo. Cuando yo llegué a Santa Fe, realito después de desmovilizado, como escuché que a todos los comandantes de bloque les estaban dando unos beneficios, entre ellos unos permisos y unas cosas aparte, que eran los representantes del bloque, el extinto bloque, pues ya desmovilizado en ese momento ante el gobierno nacional. Cuando yo hablo con el comisionado de paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, él me dice: no, es que el comandante es uno solo, el comandante Salvatore Mancuso del bloque Catatumbo, usted es el segundo, usted sabe que después del primero todos son segundos. Dijo: entonces los beneficios son únicas y exclusivamente para el primero. Me dijo: ok, está bien, pues yo iba a reclamar algo que me explicaban y que entendía perfectamente. Pero entonces no entiendo ahora cómo si para pasarme a priorizar si me tienen en cuenta como comandante, porque yo veo incluso la mayoría de comandantes de bloque y de frentes
están siempre con el despacho que documenta los hechos de su bloque. En el caso mío no, en el caso mío me sacan del despacho 54, siguen allá los postulados de este extinto bloque versionando, pero a mí me frenan todo la Fiscalía 46. Eso fue en agosto del 2017. Cuando yo hago el reclamo y empezamos con mi abogado defensor a mandar derechos de petición, ya habíamos mandado más de 5 derechos de petición y no habían sido contestados a la Fiscalía 46, interpusimos, mi abogado me dijo, interpongamos una acción de tutela, interpusimos la acción de tutela por vulneración al debido proceso, al acceso efectivo a la justicia y al debido proceso. Me tutelan el derecho al derecho de petición y le dan plazo a la señora fiscal que en 48 horas conteste por qué no me saca diligencias. Eso ya fue en el 2019, estoy frenado desde el 2017 sin salir a una sola versión, y entonces ella contesta que es que tengo motivos de exclusión y que por eso está investigando, y a partir de eso solicita la diligencia de exclusión en Justicia y Paz. En este momento estamos en apelación, en apelación de la exclusión de Justicia y Paz. Entonces, vuelvo y repito, no sé, uno se pregunta por qué, si en un año me iba rindiendo tanto, había pasado por 6 fiscales diferentes, había pasado por la magistratura de Justicia y Paz de Bucaramanga, la cual me imputó los 926 hechos a que hice referencia anteriormente, y para que llegue uno a imputaciones, quiere decir que las versiones que uno dio fueron comparadas con las declaraciones de los familiares de las víctimas, y la Fiscalía hace un trabajo de campo, investiga que realmente los hechos sean así para llevarlos a imputación. Entonces la Fiscalía 46 dice que no he colaborado, que he defraudado a las víctimas. No entiendo pues por qué. Entonces, por esto que yo veo que realmente pues no hay como ningún interés en que se sepa la verdad. Incluso en la diligencia de exclusión la fiscal 46 dice que es que no hay ningún problema por si yo salgo de Justicia y Paz, porque queda el máximo comandante del bloque, que es el señor Salvatore Mancuso. Si ustedes van y miran las versiones del señor Salvatore Mancuso, en la mayoría de hechos él dice que acepta por línea de mando, pero desconoce cómo fueron los hechos, porque él simplemente estaba en otra zona y yo en el Catatumbo, y que entonces que deben preguntarme a mí. También dice la señora fiscal 46 que es que queda Jorge Iván Laverde Zapata, que puede aclarar los hechos. Jorge Iván Laverde Zapata fue el comandante del Frente Fronteras, que manejaba lo que eran las urbanas del área metropolitana de Cúcuta y algunos municipios aledaños al municipio de Cúcuta. Pero él nunca estuvo ni en La Gabarra, no estuvo en el Tarra, no estuvo en Tibú. Entonces desconoce lo que hacían los grupos rurales, que eran los que operaban en las zonas del Catatumbo. Sin embargo, pues en la diligencia así lo nombran. Entonces considero yo que sí, no ha habido este interés real de que las víctimas sepan la verdad, y por el contrario, he visto que ha habido, o nos han estado frenando, y como dijo el señor Salvatore Mancuso, pues mirando cómo nos excluyen. No sé si será para que con esto entonces no reparar a las víctimas, pero realmente no entiendo, o pues no veo claras las causas por las cuales se frene el proceso, tanto mío o como lo dice el señor Salvatore Mancuso, que lo han querido también a él inmiscuir ahí en otros problemas para tratar de excluirlo. Bueno, ahí hemos escuchado parte de esa verdad que desconocemos. A mí personalmente me impacta, y me impacta porque estoy viendo lo que escriben las víctimas, y conozco víctimas de cerca. Las tuvimos hace 8 días en vivo acá en este café de la Rebelión de las Rosas, con las asociaciones
de mujeres víctimas del conflicto armado en el Catatumbo, y veíamos cómo esas mujeres luchadoras, esas mujeres guerreras contaban con tanto dolor lo que les ha pasado y cómo han tenido que levantarse prácticamente de las cenizas, con el dolor a cuestas, de perder sus hijos, sus esposos, de perder su tierra, de tener que haber sido desplazadas a otro municipio y muchas otras aquí en Cúcuta. Todo esto de verdad no tiene comparación con lo que están reparando. Yo sé que no hay equilibrio de la justicia, pero que al menos se conociera la verdad. Yo estoy escuchando al señor Alberto Armando Pérez Betancur y me impresiona cuando él habla de que ya ha confesado más de 2.999 casos en menos de un año y que le han imputado 926 hechos más. O sea, ahí es lo que hay para conocer a nuestros familiares desaparecidos. Ahí está la respuesta a aquellos que en algún momento quieren saber desde esa época hasta el día de hoy, hasta el 2004, cuando en el 2004 ellos decidieron desmovilizarse. Pero ahí está la respuesta. Y desafortunadamente, en las mismas instancias, en la Justicia Especial para la Paz, en donde se creó ese escenario, donde los que votaron por ese acuerdo de paz y se creó esa justicia especial, era precisamente para eso, pues para que se pudiera conocer la verdad y fuese reparada la víctima, en algo disminuir ese dolor que han sufrido. Pero como lo reseña acá el excomandante del bloque Catatumbo, y nos dice claramente que no priorizaron los casos ni del señor Salvatore Mancuso ni del señor Alberto Armando Pérez Betancur. Quiero darle oportunidad a las personas que nos acompañan. Aquí nos escribe Neila Osorio Sánchez y nos dice: pido reparación. Los hechos fueron en el 2004. Espero que miren mis documentos. Tengo 4 hijos. Espero respuesta. Ya hace 16 años y aún no han dicho nada. Y coloca una carita llorando. Neila, estamos trabajando la Fundación de la Rebelión de las Rosas para que haya esa reparación de la que usted hace más de 16 años está esperando. El señor Hugo Espinosa Dávila dice: en Justicia y Paz se integró para defender a los de la izquierda. Ese fue el acuerdo de La Habana, La Paz, encubierta de Santos. Gracias, Hugo, por participar. Marisol Gamboa, un saludo para ella. Me dice: un saludo, doctora Liliana, acá representando mi magisterio del norte de Santander. O sea que, según lo hablado en esta entrevista, nunca veremos a los responsables. Marisol, esperamos que no. Esperemos que eso no sea así. Estamos buscando que las víctimas se unan y reclamen justicia. Yo creo que esa es mi opinión y lo que hemos hablado aquí al interior del equipo de la Rebelión de las Rosas. Las víctimas deben reclamar y deben exigir que se haga justicia, que se les diga la verdad. Lida Vázquez dice: mi reparación, mi marido fue del 2003, quedé con 3 hijos del obsiso ya hace 17 años, bueno, son gemelos, ya cumplen 18 años, ellos iban tenían un añito cuando vieron ese trágico día tan triste. Lida Vázquez, aquí estamos trabajando por eso. Angélica Páez: ya han pasado años y nada que se hacen las reparaciones. Sí, señora, tiene razón. Sigamos escuchando qué viene. Señor Armando, ¿dónde está su proceso? ¿Cómo va? ¿Cuál ha sido su evolución? El proceso legal concreto para nosotros saber si hay posibilidades de que usted pueda llegar a la Justicia Especial para la Paz y las víctimas tengan esa esperanza aún de escuchar la verdad y ser reparadas. Bueno, primero que todo, mi proceso de justicia y paz en este momento, después de que voy a cumplir 6 años en justicia y paz, me fue solicitada la exclusión en febrero del 2020 y en este momento está en apelación. Estoy esperando que nos definan la apelación sobre la exclusión de justicia y paz. La solicitud de la exclusión de justicia y paz es porque supuestamente defraudé a las víctimas al abandonar la zona de Santa Fe de Ralito, donde cantidades
de gente abandonamos esa zona porque pues nos sentimos traicionados cuando el gobierno nacional nos había ofrecido a nosotros que íbamos a pagar no en cárceles, sino que íbamos a pagar las penas de entre 5 y 8 años en granjas agrícolas y en proyectos productivos dentro de las mismas zonas que ya el gobierno había autorizado, como la zona de Santa Fe Ralito. También había hablado de la no extradición a los comandantes de las autodefensas, y fue lo primero que hicieron: los detuvieron, los tuvieron encerrados y después los extraditaron. Entonces la gran mayoría que estábamos en esas zonas abandonamos las zonas. Los que no lo hicieron fue porque llegó la policía y no alcanzaron a salir y fueron trasladados de esas zonas ya a sitios de reclusión. Sin embargo, estoy esperando que nos definan esa situación. Ya muchos que habían salido de la zona de ubicación y que fueron capturados posteriormente y estaban en justicia y paz salieron en libertad. Casos como el del señor alias Tolemaida, como el señor alias Don Antonio, como el mismo Carecuchillo alias Carecuchillo, que se fugó de este patio donde yo me encuentro, ir3 de Justicia y Paz de aquí de la Picota de Bogotá, y después fue recapturado a los 3 meses, siguió en Justicia y Paz y se encontraba con sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad. Entonces, bueno, estoy en espera de que me defina la situación en Justicia y Paz. En cuanto a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, hice mi solicitud inicialmente al secretario ejecutivo de la JEP en el 2017 como agente del Estado, pero al ellos verificar los antecedentes y ver que tenía una cantidad de hechos como comandante de autodefensas, me respondieron que tenía que esperar que entraran a funcionar las salas de definición de situaciones jurídicas y la sala de indulto para definirme mi situación. En el 2018 la sala de indulto me contestó que yo no era indultable y por competencia remite a la sala de definición de situaciones jurídicas mi solicitud de sometimiento. La sala de definición de situaciones jurídicas posteriormente me responde que yo tengo delitos como autodefensas y que la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene competencia para delitos de miembros de autodefensas. Paradójicamente, también de aquí del patio donde me encuentro, han recobrado su libertad varios excombatientes de las FARC que se desertaron de las FARC y se incorporaron a grupos de autodefensas, y después con estos grupos se desmovilizaron y se encontraban en Justicia y Paz. Justicia y Paz tiene la facilidad de que se pueden versionar hechos tanto de guerrilla, grupos pues de la subversión, como de grupos de autodefensas. Solo que para agentes del Estado, como en el caso mío, esos hechos como agentes del Estado no entran en Justicia y Paz. Entonces, estas personas se encontraban en Justicia y Paz y se encontraban versionando hechos de ambos grupos, hasta que hicieron la presentación a la JEP, hicieron la presentación a la solicitud a la JEP como integrantes de las FARC-EP, les llegó el acta de sometimiento y se fueron en libertad, retienen su libertad inmediata con el acta de sometimiento, sin tener en cuenta los hechos que ellos ya estaban versionando en Justicia y Paz como miembros de grupos de autodefensas. ¿Quiénes son estos? Son ellos Rubén Darío Piñeres González, alias Pirrín, José Julián Ordóñez Triana, alias Patebola, Duván Cartagena Padierna, alias Cartagena, Daniel Sarmiento Granados, alias Chirlo y José Andrés Rodríguez Altamar, alias Altamar. También veo muy paradójicamente que la misma G, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de hechos y conductas, me cita a diligencia judicial, como está subrayado aquí, según el auto SRBNH-04/07/2019 y número interno 2019,
3240, 3190, 63, donde me dicen que se requiere la comparecencia para diligencia judicial del señor Armando Alberto Pérez Betancourt, actualmente recluido en el complejo carcelario metropolitano de Bogotá, Picota, para el día viernes 25 de octubre del 2019, desde las 7:45 hasta las 5, para diligencia judicial. Dice, orden de comparecencia a diligencia judicial. Esto es por haber sido mencionado por otros militares en el caso 003, región de Urabá, que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Reconocimiento. La Sala de Reconocimiento, cuando me cita estas diligencias, dice que le va a solicitar a la Sala de definición de situaciones jurídicas que en el menor tiempo posible me defina mi situación jurídica, ya que estoy siendo solicitado como compareciente. Pero la Sala de definición de situaciones jurídicas responde que no, que ya me habían respondido que no tienen competencia para delitos de paramilitarismo, y me cancelan las diligencias que ya había sido citado a la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de hechos y conductas. De hecho, ya la abogada mía se había reunido 2 días antes, donde le habían entregado ya los CDs y toda la documentación, incluso reservada, sobre esa investigación de Urabá, para que ella y yo tuviéramos la información. Posteriormente, pues me cancelan las diligencias, pero esta es la hora que no me han dicho qué pasa con esos casos, donde dicen que fui mencionado por otros militares activos, retirados o suspendidos. Entonces no sé si esos hechos quedan en la impunidad o si compulsan copias, no sé, sinceramente no me han respondido todavía. Y en la Jurisdicción Especial para la Paz yo apelé a la sección de apelación. La apelación inicialmente confirma lo dicho por la Sala de definición de situaciones jurídicas, de que no me acepta mi sometimiento. Entonces impugné la apelación, y en este momento está en impugnación. Estamos esperando que la sección de revisión de la sección de apelaciones, de la JEP, la sección de revisión me defina sobre la impugnación de la tutela. Esa es en este momento mi situación jurídica con respecto a mis procesos. Pues estamos esperando que nos definan para mirar entonces si pasan mis casos a justicia ordinaria, para buscar entonces un arreglo, no sé, ya eso lo hemos estado hablando con mis abogados a fin de mirar qué decisión tomamos dependiendo lo que nos contesten en las 2 apelaciones que están pendientes, tanto en Justicia y Paz como en... Bueno, ahí estamos viendo que el proceso está bastante enredado, lejano de lo que están esperando las víctimas que se conozca. Es una decisión de la JEP, están excluidos en este momento, especialmente el caso del señor Alberto Armando, que quien tiene la verdad de esta región, del Catatumbo, del norte de Santander, de todos aquellos que participaron en este conflicto interno armado. Sin embargo, pues no se puede dejar de seguir insistiendo, porque a pesar de todo lo que han hecho y a pesar de todas las puertas que han tocado y de todos aquellos procesos en diferentes instancias judiciales, pues no se puede dejar que esto suceda. Y yo pienso que en eso es la participación protagónica prácticamente de las víctimas, que las víctimas son las que tienen que unirse ni exigir que les sean escuchados para que ustedes conozcan la verdad. Mire, aquí me escribe la fiscal, me dice Fanis que tenaz esa decisión de la justicia especial para la paz, es que no conviene que se sepa la verdad. Quiero saludar y aprovechar que están con nosotros amigos que siempre hacen parte de este trabajo y que apoyan el trabajo de la Rebelión de las Rosas, a Gustavo Villamarín, a la autora Claudia Uribe, a Claudia Cruz, a Geraldine Bonilla,
a Javier Gómez, a toda esta gente que siempre apoya el trabajo que nosotros hacemos. A Daniela Contreras Loaiza dice: muchas personas lo único que piden respecto a estos casos es la verdad. Marisol Gamboa, que es una líder que dirige el tema sindicalista del magisterio, dice: las mujeres siempre fueron víctimas de esta guerra, pues les toca sacar adelante la familia sin respuestas del gobierno y menos ayuda, y siempre les tocará estar solas. Lida Vázquez nos sigue escribiendo: es correcto, nos tocó solas. Singrid Ramírez dice: es muy importante que las víctimas conozcan los procedimientos, muchas veces por falta de información respecto a los canales de atención, actualización de documentación del grupo familiar, los procesos pues los procesos no se ven, no se dan. A todos los que están allegándose acá, agradecemos que nos sigan escribiendo, agradecemos que no se nos vayan, con paciencia escuchemos, porque el final de esta entrevista es bien interesante. Ya es en concreto el plan de reparación que ofrece este excomandante del bloque Catatumbo para ustedes, las víctimas, que son las que merecen que se haga justicia. Señor Armando, ¿qué instancia es la que finalmente debe definir para que usted pueda proceder a reparar las víctimas? Como está escrito en la ley 1448 del 2011, ahí está escrito que las víctimas, el objetivo principal de esa ley es llegar a que sean reparadas, que se conozca la verdad. ¿Cuándo será que se puede definir eso? ¿Cuándo será ese final que están esperando las víctimas para que conozcan la verdad? Como lo he dicho durante esta intervención anteriormente, realmente al gobierno no se le ve el interés porque las víctimas sean reparadas y conozcan la verdad plena de lo sucedido en el conflicto y con sus familiares exactamente. Realmente quienes deben pelear por sus derechos son las víctimas. Está demostrado en Colombia de que si la gente no pelea por sus derechos, pues no se cumple. Están escritos en las leyes, pero ahí se quedan. Realmente en la práctica es muy poco lo que se cumple. Entonces, ¿qué deben hacer las víctimas? Pues hacer pronunciamientos contundentes ante todos los medios de comunicación para que puedan ser escuchados y que se cumpla lo que está ordenado en la ley de víctimas. No están exigiendo nada diferente a lo que dice la ley. Si las víctimas no pelean por sus derechos, créanme que nadie lo va a hacer por los derechos de las víctimas. De hecho, el gobierno menos, porque es el menos interesado en reparar y que las víctimas conozcan la verdad plena de lo sucedido en el conflicto interno colombiano. También deben pronunciarse ante la JEP para que cumpla con el mandato que le fue asignado, el cual habla de que las víctimas son la esencia y el eje central de la justicia transicional. Así, para que busquen que las víctimas sean reparadas, que conozcan la verdad de lo sucedido en el conflicto, y al final es la JEP la que tiene en sus manos la definición de la situación jurídica de muchos de los que estamos haciendo solicitud de sometimiento ante esta justicia transicional. Entonces, realmente es lo que tienen que hacer las víctimas, pelear por sus derechos. En Colombia nada es gratis, nada se lo dan a uno gratis. Las cosas hay que lucharlas y buscarlas. Entonces, sé que tienen que dar una pelea ante los medios de comunicación y ante la misma JEP para que les sean reconocidos sus derechos, que vuelvo y repito, no es nada nuevo, sino que se encuentra estipulado y ordenado en la ley. Bueno, finalmente ratifica lo que dice la ley, y ese es en la ley 1448, en que por derecho las víctimas deben ser reparadas. Desafortunadamente, en Colombia no vemos esas leyes cumplidas a cabalidad. Y nos lo está diciendo una de las personas que es actor de este conflicto, de esas personas que están viviendo la realidad de un conflicto interno armado
que se quedó en un limbo y que aún no se conoce la verdad. Y si él no lo está diciendo es porque las víctimas es muy posible que se queden sin conocer la verdad y muy posible que se queden sin repararse, porque también la ley ya está finalizando, fue creada por 10 años, el país nunca vislumbró que tenía tantas víctimas del conflicto armado en Colombia, más de 50 años en guerra, víctimas es lo que tenemos, hemos tenido que cargar con las lágrimas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de las viudas, de los hijos que no alcanzaron a conocer su juventud porque fueron reclutados forzosamente siendo menores. Todo este conflicto que ha generado tanta desgracia en Colombia está llegando a un momento en el que se creó una justicia especial para la paz y que podría ser la puerta a la oportunidad para que las víctimas conozcan la verdad, y la vemos que está ensombrecida, que el señor Armando Alberto Pérez Betancur nos está diciendo, siendo el actor del conflicto directo. Entonces yo pienso que las víctimas tienen que reclamar, yo pienso que las víctimas, y a través de las fundaciones como nosotros, unirnos, hacerles el seguimiento y el apoyo psicosocial, que es nuestra función, para que las víctimas puedan reclamarle al gobierno nacional, porque no puede ser posible que el gobierno nacional, como lo dice el excomandante, no quiera darle la verdad a las víctimas, no quiera que se conozcan, no puede ser posible. Nosotros como defensores de derechos humanos defendemos ese derecho que fue escrito y que fue aprobado por el mismo gobierno, por el presidente de la República, en el derecho a la ley de víctimas, la ley 1448, en que ustedes deben ser reparadas y deben conocer la verdad plena. Yo quiero agradecer inmensamente la participación del excomandante entre nosotros, y solamente le haría una última pregunta, y en esto sí agradecería a todas las personas que están en sala que no se nos vayan a ir, aunque yo sé que este programa queda colgado en la nube y va a tener muchas reproducciones por lo interesante de lo que estamos escuchando y conociendo, de esta verdad que era importantísimo saberlo, sobre todo especialmente a las víctimas del conflicto interno armado en el Catatumbo. Me acaba de escribir una de ellas, Jacqueline, que no se han podido conectar, que están en una vereda más allá de Ocaña, en Otaré, cerca a Carí. Tengo víctimas de Tibú que están escribiendo que van a ver el programa porque tienen problemas de internet. Pero aquí está un plan de reparación que usted está proponiendo, señor Armando Alberto. Es un plan de reparación material, es un plan de reparación plena, es una cantidad de propiedades que ustedes entregaron, una cantidad de dineros que el señor Mancuso entregó. Esos dineros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas propiedades? Y cuéntenos con detalle ese plan de reparación para que las víctimas sepan que una vez el excomandante del bloque Catatumbo sea aceptado en la Justicia Especial para la Paz, ustedes serán reparadas gracias a ese plan de reparación que se ha presentado ante la Justicia Especial para la Paz. Escuchemos. Primero que todo, pido de nuevo perdón a las víctimas por el dolor y el daño causado, y espero que el gobierno se ponga la mano en el corazón y piense realmente en las víctimas. Además, que también he visto discriminación en las víctimas dependiendo de sus victimarios, porque así me lo han hecho saber algunos amigos míos, exmilitares, que fueron heridos, incluso secuestrados por la guerrilla en las carreteras, en esas pescas milagrosas, y fueron a poner pues ellos tienen su denuncia ante la Fiscalía de Justicia Ordinaria, pero fueron ante la JEP y me dicen que no lo recibieron, que les dijeron que buscaran una asociación y que se organizaran y se asociaran para poder reclamar. Entonces sí ve uno que hay cierta discriminación, lo mismo dependiendo de también quién fue su victimario, si fue autodefensas o si fue guerrilla. Entonces es hora de que el gobierno ya deje esas frases vacías, como he escuchado en varias oportunidades al señor presidente Duque, sobre todo al principio de su proceso, de su presidencia, donde decía que dejáramos ya esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y nos dedicáramos a construir país. Pues yo pienso que de verdad es el momento
de que nosotros pensemos realmente en las víctimas y empecemos a tratar de reconstruir país para que realmente haya una paz estable y duradera. Mientras sigamos ensañados en castigar a unos actores y a otros actores no, sé que va a ser muy difícil que lleguemos a la paz, a una paz verdadera aquí en Colombia. Yo le pregunto a los familiares de las víctimas con todo respeto, ¿será que una madre le interesa saber que si el que causó la muerte de su hijo es de izquierda, entonces tenga una rebaja, si de pronto no pague en cárcel ni nada de estas cosas, sino que tenga, por decir algo, a Colombia por cárcel? Puede movilizarse tranquilamente por todo Colombia porque pues realmente ya están dentro de un proceso. ¿Y será que esa misma madre dirá que si es de derecha, llamemos grupos de autodefensas, entonces debe pagar cárcel, y que si termina de pagar la pena que impusieron, que inicialmente decían que era entre 5 y 8, pero posteriormente dijeron que no, que eran 8, que 5 era muy poco, entonces quedó la mínima pena, son 8 años para miembros de autodefensa, la ley 975 de justicia y paz? ¿Será que esa madre piensa de que entonces ese pague los 8 años, pero que si pueden mirar cómo dejarlo en la cárcel para que siga pagando por los mismos delitos, entonces que lo dejen? Yo pienso humildemente que un homicidio es un homicidio y que a una madre no le interesa quién causó el homicidio, le interesa saber por qué lo hicieron, que le expliquen por qué, que si el cuerpo de su hijo está desaparecido se lo entreguen, que le pidan perdón, porque sé que parte de que una madre pueda ir superando esos dolores tan grandes que no me los alcanzo ni a imaginar, es que realmente el victimario le pida perdón. Hemos visto en el caso del Magdalena Medio como algunas hijas perdonaron a sus victimarios y han seguido siendo amigos, les mandan obsequios. Mientras yo estaba en prisión con algunos de ellos, les mandaban camándulas, les mandaban muchos detallitos que demuestran que hay un perdón sincero de esas personas y por ese daño tan grande que se les causó. Entonces yo pienso que todos debemos pagar por el daño que causamos, como la ley lo dice y con nuestro juez natural que es. Y ya el que pagó y terminó de pagar su pena, pues considero yo que se le debe definir su situación y que realmente salga resocializado. Hay unos planes, por ejemplo, en Justicia y Paz que hemos visto de resocialización que sí lo han estado cumpliendo en las cárceles, que tengo entendido que en otros patios que no son de Justicia y Paz, pues eso no se lleva a cabo. Pero sería muy bueno que se incentivaran más planes de resocialización, porque realmente las cárceles muchas veces no resocializan. Pero para eso hay un seguimiento de sentencia en Justicia y Paz, para mirar si realmente la persona sí está resocializada o no. Entonces, de nuevo, con el corazón en la mano, le pido a las víctimas de las zonas donde yo manejé el perdón sincero por el daño causado, y espero poder resarcir en parte algo de ese daño que causamos y por el cual estamos pagando. Quizás muchas personas dirán que no es suficiente. Claro que no. Para una madre nunca va a ser suficiente la pena que le impongan a una persona que asesinó a su hijo. Pero de todas maneras se han hecho unas leyes y pienso que lo más sano de parte del gobierno es que ya
la ley que quedó se cumpla, porque vemos que en la ley 975 hay un artículo de favorabilidad, el artículo 63 de la ley 975, que dice que si salían con posterioridad leyes que beneficiaran a grupos armados ilegales al margen de la ley, que se podían acoger a ella. Pero pues, lamentablemente considero yo que por tecnicismos jurídicos y sesgos políticos no se ha aceptado que toda la gente vaya a la JEP, como lo había dicho el presidente Santos, que iba a ser una ley para juzgar a todos los actores del conflicto, y sin embargo no han aceptado a miembros de autodefensa ya, solo los que fueron FARC y fueron miembros de autodefensa, que fueron aceptados y están gozando de libertad. No sé pues si seguirán versionando esos hechos en las dos justicias, en Justicia y Paz los de autodefensa y en la G lo de FARC. No sé cómo estarán manejando esa situación, pero pienso yo que para que haya una paz estable y duradera deberían llamar a todos los actores del conflicto y hacerse una sola paz. Mientras siga así, los territorios van a seguir siendo ocupados por unos u otros grupos, y peor porque cada día el narcotráfico crece más, y mientras crezca el narcotráfico, pues lógicamente crecen los recursos para que los grupos se armen. Donde hay dinero, pues lógicamente se pueden comprar armas y municiones, y aparte de eso se maneja un cogobierno, porque con esos dineros también se llegan a montar cargos públicos. Con eso se financian campañas, como lo hicimos nosotros en las autodefensas, y lo hemos hablado. De hecho, yo pienso que parte de eso que hablé yo inicialmente en Justicia y Paz es de pronto de lo que me ha traído a mí, me ha causado problemas y me han buscado a mí cómo me frenan mi proceso, porque me puse a hablar cómo se financiaron campañas en las zonas donde estábamos. Pero eso era, nosotros llegamos a esas zonas con una misión de buscar un cogobierno, y se hizo, se reemplazó de facto en muchas partes. Nosotros éramos un gobierno de facto. Muchos políticos llegaban a pedirme permiso a mí para entrar a la zona del Catatumbo. Entonces, mientras no se haga una verdadera paz con todos los actores del conflicto, mientras haya sesgos hacia un lado y hacia otro, sé que va a ser muy difícil que en Colombia se llegue a una verdadera paz. Un saludo muy especial a todas las víctimas del Catatumbo. De nuevo les pido perdón, no me cansaré de hacerlo nunca, y siempre en todas las diligencias inicio pidiendo perdón por ese daño que causamos, y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Qué impactante estas declaraciones del señor Armando Alberto. De verdad nos producen bastante estupor, y es muy difícil llegar a una verdadera justicia si seguimos haciendo diferenciación, si seguimos apoyando a unos más que a otros, si unos se benefician más que otros. Y mientras exista el narcotráfico, habrá financiación de estas guerras, siempre habrán estos grupos al margen de la ley, siempre habrán estas guerras por el territorio, y siempre serán las víctimas las que pagan todo, las que tienen que cargar con el dolor. Me impacta mucho el tema, como nos lo cuenta el señor Armando, el detalle de aquellas mujeres que han cerrado el círculo del perdón. A ellas un abrazo. Perdonar es un acto sublime. Llegar a visitarlos, a los mismos victimarios, llevarles detalles, hablarles. Déjeme decirle que con todo respeto admiro ese corazón y esa alma donde han logrado perdonar a sus victimarios. Y aquellos que están allá, como el caso del señor Armando, que están hoy pagando presos todos aquellos delitos que han cometido, pero que quieren de alguna manera resarcir, pues también es importante. También es importante porque están haciendo algo, no están quedando solamente firmando un papel y saliendo libres.
y volviendo a los territorios a delinquir, como estamos viendo ese proceso que sucedió con las FARC. O sea, nosotros como víctimas, yo lo digo porque yo me pongo en los pies y en los zapatos de las víctimas de lo que han padecido por años y de lo que aún esperan y guardan ahí en lo profundo de su corazón. Por eso es tan importante pedirle al gobierno nacional que por favor esa justicia especial para la paz haga realmente justicia. Mire, aquí me escriben y me dice Pilar Mesa: señores, justicia especial para la paz, es importante aceptar o incorporar al señor Pérez en esta justicia transicional para que las víctimas obtengan justicia, verdad, reparación y no repetición, en pos de una paz estable y duradera. Gracias, Pilar, así es. Fanny Martínez Vila dice: realmente es importante, necesario que este excomandante se acepte en justicia y paz, que no queda un sinsabor donde está todo lo que ellos entregaron entre esos bienes, etcétera. Perdón, no sé. Es cierto que hay preferencias para las víctimas, lo dice una persona que conoce estos temas. Magali Martínez dice: exacto, el dolor para toda la vida, así como muestra esa madre que murió con ese dolor de no tener su hijo triste, nunca se olvida, perdona, pero el dolor sigue vivo por siempre. Claro que sí. Miriam Constanza Peñalosa dice: cierto, deben incluirlo de nuevo en la JEP para que diga la verdad y sus víctimas sean resarcidas. La ley debe ser para todos. Es que eso es una lógica. Es importante, dice Noemí Cáceres Tamaño, dice: por lo que hicieron y lo que hizo, porque dejaron a tantas familias sumidas en tanto dolor, porque no colocan en nuestro lugar a nuestros hijos, debe conocer la verdad. Fanny dice: para vivir tranquilos debemos perdonar, Dios es el juzgador. Claro que sí, claro que sí. Saludo especial a Hernando Celis, un saludo especial a Yurani Goyeneche. Dice: qué temática tan importante, dice la abogada Yurani Goyeneche. Tantas mujeres víctimas de la violencia, desinformadas, vulneradas y desconociendo sus derechos. Doctora Liliana, excelente por ese apoyo a estas mujeres que han sufrido con estas acciones y que dañaron sus vidas sin repararse aún. En alguna medida estos hechos deben ser reparados, claro. Fanny Welby dice: es importante, necesario que vuelva a la JEP este ex paramilitar. Debemos como colombianos saber la verdad. ¿Qué pasó con lo que ellos se entregaron? El dinero, bienes, ¿qué pasó? Esto es cierto. Bueno, yo le quiero decir a Fanny y a todos los que están ahí que no se han ido de la sala, que yo me adelanté un poco y no destaqué el preámbulo que acaba de hacer el señor Armando sobre estos temas de perdón. Pero ya para finalizar viene el detalle de la reparación para ustedes las víctimas, y yo les agradezco que esto lo ayudemos a replicar. Viene la reparación de lo que ellos han entregado, porque han entregado dinero, han entregado bienes, han entregado fincas, han entregado inmuebles, y ahora tienen un plan a futuro de reparación. ¿Qué pasó? Esos dineros que se entregaron, esos bienes, esas fincas, ¿qué pasó? Si no reciben a este excomandante en la Justicia Especial para la Paz, el señor Mancuso fue extraditado, o sea, no sabemos si él todo lo que tenía para decir y contar. ¿Qué pasó con lo que entregaron? ¿Eso llegó finalmente a manos de las víctimas? La verdad no creo. Las mismas víctimas me han dicho a mí: ahí está, miles de víctimas esperando reparación. Entonces, para terminar, y escuchemos con un poquito de paciencia lo que el señor Armando Alberto Pérez Betancur nos quiere contar en su plan de reparación y en los bienes que fueron entregados ante la justicia transicional para reparar a las víctimas. Como forma de reparación inmaterial, me comprometo a contar la verdad plena de lo ocurrido en la región del Catatumbo desde el 29 de mayo de 1999, que ingresamos a la zona, el bloque de autodefensas, hasta el 10 de diciembre del 2004, donde nos desmovilizamos colectivamente ante el gobierno nacional. Sé que las víctimas están esperando la verdad y no ha sido posible, ha sido muy coartada la verdad para que las víctimas accedan a la verdad de lo ocurrido en esta región del Catatumbo.
También me comprometo a buscar los desaparecidos, organizando una ardua labor para que así se puedan buscar los desaparecidos que están en la región del Catatumbo y que sus familiares así puedan darles cristiana sepultura y puedan descansar en paz y reparar en algo, en parte, el dolor y el daño causado por los grupos organizados al margen de la ley en la región del Catatumbo. Con respecto a las charlas para los jóvenes de las regiones más convulsionadas, también tengo previsto llevarlo a las zonas veredales, hablar con la ARN, donde están los desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, y también a las unidades militares donde están los soldados que prestan su servicio militar obligatorio y que ya están adelantando la última fase que se llama readaptación a la vida civil, donde les dictan cursos con el SENA para que se perfilen en algunas de las profesiones tan pronto terminen su servicio militar. ¿Por qué dirigir estas charlas hacia allá? Porque es que tanto los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley como los soldados que prestan su servicio militar obligatorio, cuando terminan y salen a sus regiones, llegan otra vez a sus hogares, a sus casas con sus familias, allá son abordados por quienes en ese momento se encuentran en los grupos organizados al margen de la ley, ya que gente que viene entrenada porque tienen conocimientos militares, fueron entrenados en armamento, entonces prácticamente es mano de obra ya calificada para estos grupos organizados al margen de la ley. No tienen que ponerse a entrenarlos, a gastar tiempo, 2, 3 meses, dependiendo los cursos que les den en esas escuelas de formación. No, estos jóvenes ya tienen su entrenamiento militar y es más fácil reclutarlos e inmediatamente entregarles armamento y ponerlos a cumplir misiones. Entonces sabemos que son presa fácil para los grupos armados ilegales, y vuelvo y repito, tanto los desmovilizados como los jóvenes que prestan servicio militar obligatorio. Entonces por eso he querido que estas charlas podamos llevarlas hasta allá, a toda esta población, para que podamos nosotros evitar que todas estas familias pasen por ese dolor cuando un hijo ingresa a un grupo armado organizado al margen de la ley, y así también tratar de restarle más hombres a estos grupos organizados al margen de la ley, que lógicamente estarán acrecentando el conflicto en Colombia. Solicito muy respetuosamente a las víctimas de la región del Catatumbo que hagan seguimiento y control sobre los bienes que se han entregado para la reparación de las víctimas de dicha zona. Hablo particularmente de los bienes que entregó el extinto bloque Catatumbo. Tengo conocimiento, el señor Salvatore Mancuso entregó dinero en efectivo, 1.454.500.000 en efectivo, que estaban depositados en una cuenta en Texclax. Esto lo entregó la señora Marta Derek, la ex esposa del señor Salvatore. Estos dineros eran para la reparación de las víctimas de la región del bloque Catatumbo, ya que él, como máximo comandante del bloque, quería reparar a las víctimas. Entregó 256 propiedades, en tanto en la región de Córdoba como en el Atlántico. En el Atlántico se entregó la Enoteca, una de los sitios más elegantes de la ciudad de Barranquilla y donde vendían los vinos más costosos de ahí de toda la región. Yo personalmente, un mes antes de la desmovilización del bloque Catatumbo, en noviembre del 2004, y por orden del señor comisionado de paz, doctor Luis Carlos Restrepo, entregué a la policía del corregimiento de La Gabarra y se dio la orden de que si habían propiedades en otras regiones, en otras zonas, se le entregara a las policías de cada una de esas regiones.
Yo personalmente entregué 58 inmuebles en cascos urbanos, ahí de tanto del corregimiento de La Gabarra como el municipio de Tibú. Entregué 55 fincas en área rural para la reparación de las víctimas. Entregué 11 vehículos en perfecto estado de funcionamiento, que fueron en los que nos movilizamos para llegar a la zona de desmovilización. Entregué 2 lanchas en fibra de vidrio con motores 200, que era en la que nosotros evacuábamos heridos y nos movilizábamos cuando necesitábamos apoyos urgentes. Entregué 8 canoas de madera que llaman Johnsons allá en la zona, que eran las que se abastecían a las tropas donde llevan los víveres. Estas 8 canoas estaban en perfecto estado de funcionamiento, cada una con su motor. Entregué 5 motores adicionales en buen estado, que se mantenían listos para cuando un motor fallaba. No teníamos que parar inmediatamente el Johnson, sino que se le cambiaba el motor y ya se quedaba el motor malo para reparación. Se entregaron 2 motores que estaban en reparación en espera de unos repuestos. Todo esto se le entregó a la policía de ahí del corregimiento de La Gabarra. Estas canoas, y esto lo entregué yo personalmente por orden del señor comisionado, y esto iba pues para que miraran los fines de reparación. Me comprometo con las víctimas, tan pronto recupere mi libertad, a organizar unas reuniones periódicas para poder hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, ya que las víctimas serán los veedores de que realmente esté cumpliendo con los compromisos, y serán las mismas víctimas, como garantía de este cumplimiento, las que le manifiesten a la JEP si realmente merece uno los beneficios que da la justicia transicional, o merece que se los retiren porque no está cumpliendo con los compromisos adquiridos. Le doy muchísimas gracias a las víctimas por esta colaboración que nos han prestado, y de una vez también les pido de nuevo perdón por el dolor y el daño causado. Gracias por regalarme su valioso tiempo para escucharme, y pues no quiero despedirme sin reiterar de todo corazón el perdón que pido por el daño y el dolor causado. Bueno, yo me pregunto y pregunto por las víctimas. Esa es nuestra vocería. ¿Qué pasó con eso que entregaron? ¿Qué pasó con los más de 1.500 millones que llegaron a una cuenta del Estado? ¿Y si será que con eso se repararon las víctimas? Pues yo tengo las víctimas de las asociaciones de mujeres del Catatumbo, en que han reclamado y tienen los procesos rodando, y aún no han sido reparadas en nada, ni en tierra, ni económicamente, ni en educación, en nada. Y contamos con más de 10 asociaciones que hacen parte de la red de la rebelión, pero son muchísimas más asociaciones de mujeres, son grupos de 25 a 60 personas organizadas que están trabajando en emprendimiento para salir adelante. Son más de 1.500 millones. Entregaron fincas, entregaron 55 fincas en La Gabarra y en Tibú, se entregaron vehículos en perfecto estado, se entregaron más de 256 propiedades en la zona urbana como en la zona rural, se entregó una enoteca famosísima en Barranquilla, se entregaron las lanchas de fibra de vidrio, se entregaron los motores, se entregaron, bueno, lo que entregaron, más el proyecto de reparación que se centra en la parte educativa para las víctimas y en muchas otras cosas más que tal vez no podemos conocer, y que tiene planeado en este caso el señor Armando Alberto en el momento que están llegando a la JEP. De verdad, nosotros definitivamente lo que yo puedo decir es que tenemos que exigirle a la Jurisdicción Especial para la Paz, obviamente, que empiecen por el señor Alberto Armando Pérez Betancur. Es el primero que tienen que aceptar en justicia, como se están aceptando todos los demás guerrilleros y todas las demás solicitudes que están aceptando en la JEP. Un hombre que ha sido
que ha tenido más de 2.000 personas a cargo en voz de mando, y que con esas 2.000 personas hicieron cantidad de cosas y delitos y cosas que pasaron y conocen qué pasó, y está diciendo públicamente a través de una red, a través de este programa que queda colgado en la nube, está diciendo públicamente que él va a decir dónde están los desaparecidos, dónde están esas fosas comunes que son dolorosos, pero lo tienen y lo saben, y nosotros como víctimas necesitan conocerlo, y finalmente que sean reparadas. Después de escuchar las palabras del excomandante, pues es evidente que el gobierno no le interesa reparar a las víctimas, porque la ley ya es desde el 2011, hace más de 9 años que la ley fue creada, y es necesario que las víctimas le pidan y le exijan a la JEP, porque si no van a ser reparadas, pues realmente esta guerra va a seguir siendo guerra, y vamos a seguir teniendo cada vez más y más víctimas. Hoy nos demoramos un poco más en tomarnos un delicioso café con la rebelión de las Rosas, con las mujeres víctimas del conflicto interno armado, pero creo que lo ameritaba, porque teníamos la presencia exclusiva de una persona que en su momento hizo lo que hizo, y que el que juzga es Dios y no nosotros, y que hoy se compromete a decir la verdad, y que hoy se está comprometiendo a reparar a las víctimas, que es lo que a nosotros como fundación nos interesa, y se compromete a poder contar dónde están los desaparecidos y todas aquellas fosas comunes. Dale las gracias, señor Armando Alberto Pérez Betancur. Agradecerle inmensamente que usted haya participado a través de esta fundación, una fundación sin ánimo de lucro, que no está buscando nada, que no estamos pidiendo nada con ningún interés personal ni institucional, al contrario, que nuestro único y real interés es que las víctimas del conflicto interno armado sean reparadas. Y usted está manifestando eso, y usted está pidiendo perdón. Y el que juzga es Dios, y nosotros lo que deseamos y anhelamos es que usted sea recibido por la Justicia Especial para la Paz, para que usted pueda proceder a contar la verdad, y que le pedimos, por favor, que tenga en cuenta esta fundación de la Rebelión de las Rosas, para que nosotros podamos saber esa verdad. Y decirle a usted que este programa queda colgado en la red, en la nube, al cual pues estamos invitando a todos los medios de comunicación. La televisora regional del Oriente TRO nos ha llamado, ha querido que usted participe en el editorial de ese programa, porque queremos seguir ahondando en estos temas para que las víctimas sean reparadas. Muchas gracias, señor Armando Alberto. Siempre canal estará abierto para trabajar con las víctimas, de la mano de los victimarios, para llegar a conocer la verdad, la reparación y la no repetición de estos hechos trágicos que sucedieron en la región del Catatumbo y en el país. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero también agradecer a la periodista de víctimas, la señora Liliana Mora, por su altruista y dura labor de luchar en pro de las víctimas, y por darme este espacio para que se escuche mi voz. De no ser por ella y por las víctimas, pues no tendría cómo expresarme y cómo poder contarle las cosas que pretendo hacer, y que sé que con la ayuda de las víctimas podré llegar a la JEP y poder contarles la verdad que en la misma región del Catatumbo siguen esperando desde hace tantos años. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, y esa es la labor que a mí me encomendó Dios, y yo tengo una causa social que es la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, de las víctimas del conflicto interno armado. Me dio la oportunidad de participar como secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz, y allí pude aprender y conocer a detalle la ley 1448 y todos aquellos planes de reparación y no repetición, todos aquellos comités, subcomités, todo lo que se hace para que las víctimas sean reparadas. Y de verdad, la justicia da muchas vueltas, la justicia es bastante enredada, los procesos se demoran, no avanzan, los recursos que hay en el Estado son mínimos, especialmente en Cúcuta, del área metropolitana, los recursos son realmente insignificantes para la gran cantidad de víctimas que necesitan ser reparadas.
Por eso, si usted, señor Armando Alberto, va a reparar, cuente con nosotros como fundación para hacer el apoyo psicosocial a las víctimas, para que esto llegue directamente a las víctimas, para que nadie se vaya a aprovechar de la reparación. Pero desde luego que nos quedó muy claro que si usted no es aceptado por la Justicia Especial para la Paz, pues no sabemos cuándo pueda llegar esa reparación para la región en la cual estamos viviendo, que es la región del Catatumbo, una región muy olvidada y muy abandonada por el gobierno nacional. Ahí están nuestras mujeres emprendedoras que escriben a nuestro correo, que siempre nos acompañan y que nosotros como Rebelión les estamos acompañando en sus procesos de emprendimiento, que estarían, como me lo acaban de manifestar por el WhatsApp interno, que estarían muy agradadas de tener un encuentro con usted, que tienen muchas preguntas para hacerles con nombre propio y apellido, que estarían muy agradadas de agradecer el momento en que usted sea aceptado por la Justicia Especial para la Paz, para que ellas puedan tener esperanza de conocer la verdad. A ustedes, los que nos acompañaron en esta tarde, les agradecemos que nos ayuden a compartir, que nos sigan escribiendo ahí en la página de la Rebelión de las Rosas. Ayúdenos a compartir este programa, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo conozca, que llegue a los periodistas de denuncia, a los periodistas de opinión para que lo sigan replicando, que llegue a los últimos rincones de la región del Catatumbo para que las víctimas se enteren de que hay injusticia, de que no se quiere conocer la verdad y que necesitamos despertarnos, exigir, escribir, ir a la Procuraduría, ir a todas las instancias posibles para que sean escuchadas las víctimas y sean reparadas y se pueda conocer la verdad. El próximo martes, una vez más, los esperamos a las 5 de la tarde a tomarnos un café con estos temas tan interesantes y trascendentales de las víctimas del conflicto interno armado, de víctimas de violencia intrafamiliar que están en peligro, de víctimas de mujeres de abuso laboral. Tenemos un caso de abuso laboral que está cogiendo grandes dimensiones. Ya está con oficio y carta en la Alta Consejería Presidencial para Equidad de Género. Ya está en la Superintendencia Nacional. Les hago el preámbulo. Es muy posible que dentro de 8 días podamos destapar este caso tan doloroso y tan triste también para una mujer y para la región norte santanderiana. Muchas gracias y los espero el próximo martes.